¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una estructura que, más que ser una estructura condicional, que también están ahí implícitas, pero es de tipo repetitivo, o sea, vamos a ver un ciclo. El enunciado dice lo siguiente: elabore la metodología hasta la codificación para el siguiente enunciado. En una escuela, la colegiatura de los alumnos se determina según el número de materias que cursan. El costo de todas las materias es el mismo, o sea, no importa cuál sea la materia, va a valer lo mismo. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente: si el promedio obtenido por el alumno en el último periodo es mayor o igual que 9, se le hará un descuento del 30% sobre la colegiatura y no se le cobrará IVA. Si el promedio obtenido es menor que 9, deberá pagar la colegiatura completa, la cual incluye el 10% de IVA. Entonces, sacó más que 9, se le hace un 30% y no se le cobra IVA. Pero si sacó menos que 9, entonces se le cobra la colegiatura completa y aparte se le agrega un 10% de IVA. Deberá imprimir cuánto debe de pagar, incluyendo los datos básicos, que sería el nombre, la materia, y nos dice aquí una nota: no se sabe cuántos alumnos son en el día, porque en la primera instrucción pudiéramos pensar que es un solo alumno, pero como van a estar durante el día haciendo este procedimiento, pues entonces aquí tenemos que hacer la estructura de tal manera de que nos permita entrar cada vez que llegue un alumno a solicitar su inscripción, o sea, cuánto es lo que va a pagar. Entonces vamos a hacer, primero que nada, el análisis de los datos, de acuerdo a lo que tenemos ahí. Entonces, vamos primero los datos proporcionados, o sea, los que me está dando el enunciado. Y aquí, pues lo único que me da es que si el promedio nos dice que es mayor o igual que 9, mayor o igual que 9, entonces hay un descuento del 30% y no paga IVA. Pero en caso contrario, o sea, si el promedio es menor que 9, si promedio es menor que 9, entonces se le cobra la colegiatura completa, más un 10% del IVA. Estos son los datos que me está dando aquí el enunciado. Ahora, vamos a ver cuáles son los datos requeridos. Los datos requeridos, acuérdense que son los que vamos a leer. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito, primero que nada, el nombre del alumno, necesito el total de materias, a cursar, necesito el costo de la materia, solamente un costo, ya que todas van a valer lo mismo, costo de materia, y necesito nombre del alumno, las materias que va a cursar y el costo de la materia. Es todo lo que necesito. Entonces, los resultados, pues va a ser el nombre del alumno, aquí nos está faltando otro dato, que es precisamente el promedio, perdón.
promedio, porque si no, ¿con qué voy a saber cuánto va a pagar o cuánto se le va a descontar? Entonces, nombre del alumno, el promedio, para que sepa que porque se sacó ese promedio, pues está pagando lo que está pagando, ¿verdad? Entonces, nombre del alumno, el promedio y el costo de colegiatura. ¿Sí? Que eso es lo que nos está pidiendo precisamente aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, deberá imprimir, ok, está. Deberá imprimir cuánto debe de pagar, incluyendo los datos básicos, que sería prácticamente el nombre del alumno y el promedio. Ok, entonces de aquí vamos a pasar a lo que corresponde al diseño de la solución. En el diseño de la solución vamos a hacer nuestro diagrama de flujo de acuerdo a este análisis. Entonces, indicamos dónde inicia, y tomando en cuenta esta nota donde nos dice que no sabe cuántos alumnos son en el día, entonces aquí vamos a utilizar una estructura cíclica del tipo while, porque no sabemos cuántos alumnos son, entonces no podemos utilizar un for, porque no va a ir de uno en uno. Entonces, como no sabemos cuántos son, vamos a utilizar un while. Entonces, aquí le tenemos que dar un valor inicial a la variable para poder entrar al ciclo. Entonces, aquí le vamos a decir al usuario una pregunta. ¿Tienes alumnos para calcular la colegiatura? Y aquí le vamos a poner S o N, sí o no. Y entonces recibe, le vamos a poner respuesta. Aquí va a recibir la sí o la no, la S o la N. Entonces, ya que recibe esa respuesta, ahora aquí vamos a validar precisamente para entrar al ciclo. Mientras que respuesta sea igual a S, vamos a hacer, o sea, si dice que sí. Si dice que sí fue igual a S, ¿qué quiere decir? Que tenemos que pedir todos estos datos para hacer los cálculos y tener estos resultados. Entonces, aquí le decimos, teclea el nombre del alumno, teclea nombre, materias, total de materias, costo de la materia, costo de materia y el promedio. Entonces, aquí aparece este mensaje y luego el usuario nos va a teclear esa información. La recibimos en un símbolo de lectura donde deben de ir las variables que van a recibir esos datos. Entonces, nombre, en el mismo orden en el que se lo pedimos, en ese mismo orden ponemos las variables. Nombre, alumno y luego total de materias y luego costo de materia y finalmente el promedio.
Entonces, ya que nos dio esos datos, ahora vamos a preguntar si el promedio cumple uno de estos dos puntos. Promedio es mayor o igual que 9. Si dice que sí, entonces va a calcular la colegiatura tomando en cuenta este punto. Entonces aquí dirá, costo de la colegiatura, costo colegiatura es igual al número de materias, que lo tenemos total de materias, por el costo de la materia. Entonces, el número de materias por el costo de la materia me va a dar el total que pagaría, pero como sí fue mayor o igual que 9, entonces le tienen que descontar el 30% al costo total y no cobrarle IVA. Entonces, si yo esto, que ya lo tengo calculado, lo multiplico por 0.70, me voy a ahorrar una operación, me voy a ahorrar la resta del 30%, porque el 30 más el 70 es el 100%. Entonces, de esa manera yo le quito ya aquí ese 30% y no le agrego el IVA, ¿sí? Y de ahí, ¿qué haría? Pues ya podría imprimir los datos que le están pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí ya imprime nombre del alumno, la etiqueta, nombre, alumno, y luego lo tenemos en la variable nombre del alumno, y luego va a imprimir el promedio y finalmente costo de la colegiatura le ponemos ya de una vez aquí el signo de pesos para que ahí se quede ya, y le vamos a poner la variable costo colegiatura, la que tenemos aquí, y esto imprime, y aquí iría a preguntarle, ¿tienes más alumnos para calcular la colegiatura? ¿Sí o no? Es un despliegue visual y aquí nos vamos a ir a un conector 2 porque a mí ya no me cabe la instrucción ahí. Entonces aquí vamos a recibir respuesta y con esta respuesta nos vamos a regresar, porque es un ciclo, a esta parte de aquí. Entonces vuelve a validar, si dice que sí, vuelve a entrar. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a regresarnos a esta parte. ¿Qué pasa si dice que no fue mayor o igual que 9? Entonces quiere decir que fue menor que 9. Entonces aquí el costo de la colegiatura va a ser igual al total de materias por el costo de la materia y luego esto multiplicado por el 10% de IVA. O sea,
lo va a pagar tal como, no le va a hacer ningún descuento, por eso no lo multiplicamos por 0.70 ni nada, pero sí lo tenemos que multiplicar por el 1.10 y de esta manera está agregándole este 10% del IVA que me están diciendo. Entonces es la colegiatura total más el 10% de IVA. Y ya que termine de hacer ese cálculo, entonces aquí se va a venir a un conector 4, donde ese conector viene justamente aquí. Va a venir a imprimir el nombre del alumno, el promedio y el costo de la colegiatura de acuerdo a lo que calculó, porque su promedio fue menor que 9. ¿Sí? ¿Y qué pasa si aquí, cuando le decimos al usuario, ¿tienes más alumnos para calcular la colegiatura, sí o no? Y el usuario, la persona que está con el sistema, le pone una N, entonces aquí viene y dice, ¿N es igual a S? No. Quiere decir que ya no tiene más alumnos, ya se terminó el día, entonces finalmente terminó. Esto es lo que corresponde a nuestro diseño de la solución, que es nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a codificarlo. Entonces, aquí le vamos a poner codificación. Y nuevamente vamos a ponerle un mensajito donde digamos programa de estructura cíclica while. Y luego ponemos nuestras directrices, gatito include iostream.h, gatito include onion.h, gatito include string.h, y aquí va la instrucción y entonces nuestra variable, nuestra función principal y empezamos. Entonces vamos a declarar primero nuestras variables. Tenemos respuesta, que es de tipo carácter, luego tenemos el nombre del alumno, que es string, nombre del alumno, y luego total de materias y el promedio son enteros. Entonces, enteros, total de materias y el promedio. Y el costo de la materia y el total, o sea, la colegiatura, total de materias, ya está, total de materias y el promedio. Entonces, el costo de la materia y el costo de la colegiatura son flotantes, o sea, de tipo real. Entonces es costo, materia y el total, ¿cómo lo pusimos acá? Perdón, costo, colegiatura. Costo, colegiatura.
Esas son de tipo real, por eso son flotantes. Entonces ya tenemos nombre del alumno, total de las materias, costo de la materia, el promedio y el costo de la colegiatura. Esas son todas las variables que vamos a utilizar. Entonces, ahora sí, vamos con esta etiqueta, donde nos dice code. ¿Tienes alumnos? ¿Tienes alumnos para calcular la colegiatura? ¿Sí o no? Y luego recibimos respuesta. Entonces, vamos a entrar precisamente al ciclo aquí. Entonces, vamos a decirle, mientras respuesta sea igual a S, haga, ¿qué va a hacer? Pues todo lo que se encuentra a partir del sí. Entonces tenemos que abrir una llave para delimitar todo lo que va a hacer. Entonces aquí lleva otra etiqueta donde le va a pedir cada uno de los datos que están ahí. Entonces teclea el nombre del alumno, teclea el nombre, lo recibe, está nombre alumno, y luego le dice, teclea el total de materias, y lo tenemos en la variable total mate, y luego le pedimos el costo de la materia, y lo recibimos en la variable costo materia, y luego le pide el promedio. Entonces, ya tiene esta información hasta aquí. Entonces, ahora vamos a validar este promedio. Entonces, decimos if promedio es mayor o igual que 9. Si dice que sí, solamente tiene una instrucción. Entonces, no tenemos que delimitar con las llaves. Simplemente ponemos costo colegiatura, costo tal como lo declaramos, costo colegiatura es igual al total de materias por el costo de la materia por el 0.70. Y si dice que no, aquí else, costo de la colegiatura es igual al total de materias por el costo de la materia
por el 1.10, ¿sí? Y ya terminamos hasta esta parte de aquí. Entonces ahora vamos a esta parte. Dice quote, tiene la etiqueta nombre alumno, y la variable donde contiene ese dato es nombre alumno y luego el promedio y me voy a ir para aquel lado porque ya ahí ya no cumplimos. Entonces vamos a borrar esta parte. Tenemos hasta el promedio. Ahora nos falta costo de la colegiatura. Costo de la colegiatura. Aquí le podemos poner el signo de pesos para que cuando se imprima ya quede el signo de pesos como está. Y luego aquí mismo le vamos a poner costo colegiatura. Costo colegiatura, o sea, tal como tenemos la variable, ¿sí? Costo colegiatura. Ok, ya terminamos. Aquí es muy importante, aquí se me estaba pasando, ponerle los endline para que nos salte del renglón. De esa manera nos va a imprimir renglón por renglón y no nos va a empalmar todo. Bueno, entonces, ya que terminamos el costo de la colegiatura, entonces ahora tenemos que preguntarle al usuario. ¿Tienes más alumnos para calcular la colegiatura? ¿Sí o no? Recibimos la respuesta. Y entonces aquí le vamos a poner esta llave que es la que está cerrando precisamente donde empezamos el while. Aquí empezamos el while, abrimos la llave para delimitar todas las instrucciones que están dentro del ciclo. Entonces, a partir de aquí empiezan todas las instrucciones del ciclo y justamente van a terminar aquí, ¿sí? Entonces, le da la respuesta, viene y valida otra vez la respuesta. Si dice que sí, vuelve a entrar otra vez desde donde está ahí la llave después del while, vuelve a pedir otra vez toda la información, vuelve a calcular y vuelve a pedirle, ¿tienes más alumnos para calcular la colegiatura, sí o no? Cuando le dé una n, entonces va con la n y dice, n es igual a s, no. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Pues simplemente es el catch para que nos detenga un poquitito los resultados y luego el final, la llave que cierra después de nuestra función principal, que es el main. Y con eso terminamos el ciclo while. Muchas gracias.